Bien, muchachos, creo que ya se debe estar viendo la diapositiva. Confírmeme. Listo. Ok, entonces empezamos. Mi amigo pone la cámara porque a veces pongo la cámara y se me cuelga mi sistema. Esperemos que no, ya. Esperemos que no. Mejor luego el break pongo ya. Si no se cuelga hasta el break ya. Bien, muchachos, a ver, vamos a empezar con el tema correspondiente al día de hoy. Observa ambas imágenes que tienes ahí y dime, ¿esas conductas que están ahí son aprendidas o son heredadas, son innatas? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿O una es aprendida y la otra es heredada? A ver, Gabriela dice aprendidas. Fernando, aprendidas. Adi, aprendidas. Ya. ¿Y qué es un aprendizaje? ¿A qué llamamos aprendizaje? El día de hoy, muchachos, vamos a ver justamente ese tema, ¿no? Acá tenemos pues a una niña tocando el violín. Obviamente que nadie nace con ello, ¿no? Puede tener cierta predisposición talentosa, ¿no? En cuanto al campo musical, pero será necesario también entrenamiento para que ella pueda poder tocar. Cuando leemos de igual manera, ¿no? Ya hemos visto que hay ciertas condiciones, ¿no? Biológicas necesarias para la lectoescritura, pero evidentemente tiene que haber una influencia también para que se pueda adquirir dicha conducta. Entonces, ¿qué es un aprendizaje, no? Es el tema del día de hoy. Y en aprendizaje hay básicamente dos enfoques, ¿no? Que vamos a verlo, bueno, en esta clase y la siguiente. Bien, bienvenidos entonces a esta eh, semana 11 ya, queda cada vez menos, ya, semana 11 del curso de psicología acá en el Centro PRE en este ciclo 2023-2, ¿no? Entonces, bueno, vamos sin más preámbulos a lo que es el tema. Específicamente, ¿qué vamos a abordar el día de hoy, no? Te decía que en aprendizaje hay dos enfoques, un enfoque cognitivo, un enfoque conductual. Hoy día vamos a centrarnos más en lo conductual. La semana siguiente ya abordaremos más la posición cognitiva en ese sentido. A ver, tenemos acá el temario, ¿no? Entonces vamos a ver primero qué es un aprendizaje y luego analizaremos teorías del aprendizaje. Lo que viene a ser el aprendizaje, ¿no? Bajo el modelo del condicionamiento clásico y el aprendizaje bajo el condicionamiento instrumental u operante. Bueno, tienen ahí una...
una viñeta, ¿no? Con un gráfico de los dos ratoncitos. Justamente aparece a veces en algunos textos de psicología, ¿no? Como una paradoja con relación a la teoría de Skinner que vamos a ver el día de hoy. Bueno, empezamos entonces con el tema. ¿Qué es un aprendizaje? Coméntame tú lo que tú consideres, escríbelo en el chat. ¿Qué es para ti aprendizaje? ¿Cuándo dirías que alguien ha aprendido algo? ¿Qué indicadores, señales tiene que haber para decir que alguien aprendió algo? A ver, te leo, te leo. Gabriela nos dice eh, adquisición de nuevos conocimientos. Ya, o sea, uno aprende cuando adquiere nuevos conocimientos. Fernando, cuando obtienes nuevas conductas. Ya. ¿Cómo obtendrías esas conductas, Fernando? ¿Por sorteo, más o menos? Yanina, buenas tardes. Yanina dice, ¿cuál es la pregunta? No logré escucharlo por la bulla. ¿Dónde estás, Yanina? La pregunta es, ¿qué es un aprendizaje para ti, Yanina? Oigan, tus compañeros nos han dicho básicamente cuando uno aprende o bueno, adquiere nuevos conocimientos y cuando uno obtiene nuevas conductas. ¿Alguien más por ahí? Norma nos dice, el aprendizaje es cuando comprendes y aplicas una información enseñada. Ya. Ok. Mira, como te decía, en psicología hay dos enfoques, ¿no? El enfoque conductual, el enfoque cognitivo. Cuando, por ejemplo, Norma me habla de comprensión, la comprensión implica razonamiento, ¿no? Implica cierto nivel de pensamiento. Eso no encajaría dentro del modelo conductual. Sí encajaría probablemente dentro del modelo cognitivo, ¿no? Que vamos a verlo la otra semana. Fernando nos habló de nuevas conductas. Bueno, no, yo le refuté un poco en el sentido de si uno, cómo obtiene esas conductas que le ha puesto, ¿no? O sea, es cierto, Fernando, tiene que ver con nuevas conductas, pero más que con obtener, porque obtener puede ser azaroso también, con adquirir nuevas conductas, ¿no? El sujeto modifica su comportamiento, ¿ok? Por ahí Gabriela hablaba de nuevos conocimientos. Sí es parte de un aprendizaje tener nuevos conocimientos, Gabriela, pero eh, recordar también que no solamente uno adquiere conocimientos. Por ejemplo,
Tú, Gabriela, ¿sabes patinar? Ya, no me dice Gabriela. Ok. ¿Sabes nadar? Tampoco. Ya, ok. Bueno, supongamos de pronto que Gabriela, ¿no? Está en una piscina, ¿no? Por ahí alguno de sus amistades, ¿no? Le hace una broma y le empuja a la piscina. Eh, ¿Cuánto mides tú, Gabriela, más o menos? 1,57 ya. ¿Qué pasaría si le empujan en una piscina de estas grandes, ¿no? Tipo olímpicas, ¿no? Y Gabriela se hunde y se sigue hundiendo, en fin. Eh, Podríamos decir que ella sabe nadar, tiene que venir de pronto el salvavidas, ¿no? De la piscina, ¿no? Para de pronto rescatarla, ¿no? En fin. Bueno, ¿por qué diríamos que no sabe nadar? ¿Cómo notamos que ya no sabe nadar? Y no me digas por eso porque no nada, pues no, o sea, dime cómo notas que no sabe nadar. No sabe cómo evitar hundirse. Ya, por ejemplo, esa es una condición. No tiene los comportamientos, ¿no? No tiene las conductas necesarias para flotar en el agua, ¿no? No las ha adquirido aún esas conductas de poder flotar o bracear, ¿no? Para evitar hundirse. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto con esa experiencia Gabriela de pronto va ahora en verano a un taller o a unas clases de natación? Y después de, no sé, en marzo, supongamos, ¿no? Otra vez está con sus amigos y por ahí, otra vez alguien por ahí se le ocurre empujarla a la piscina. Pero ahora ella sí, ¿no? Ahora sí ya no está que toma el agua de la piscina, ¿no? Sino que ahora sí, eh, apenas cae, ¿no? Rápidamente logra flotar, ¿no? Y hacer los movimientos, los braceos que requiere para no hundirse. Pregunto, ¿diríamos que aprendió o no? Ahora sí diríamos que aprendió. Pero para decir que aprendió, ¿qué cambió? Su conducta. Muy bien, ya me van captando. Las conductas que antes no realizaba, ahora ya las puede realizar. Para el enfoque conductista, un aprendizaje involucra principalmente ello.
tiene que haber, cada vez que tú aprendes para un conductista, tiene que observarse a través de tu conducta. Cada vez que tú aprendes, se modifica tu conducta. Realizas conductas que antes no podías realizar. Eso es un aprendizaje para un conductista, ¿no? Entonces, siempre que hay aprendizaje para los conductistas, tiene que modificarse la conducta, cambia la conducta, cambia el comportamiento. Por ejemplo, ¿tú crees que este tigre que está ahí en la diapositiva eh, siempre ha logrado saltar por ese aro? ¿Ese elefante siempre ha realizado ese movimiento que está ahí en el circo? ¿O esas atletas, ¿no? De lo que viene a ser posiblemente gimnasia o de pronto algunas en nado sincronizado, realizan esa coordinación motora, ¿no? En una competencia olímpica. O sea, nacieron con esa capacidad. Como te digo, no hay talentos que uno tiene, pero de pronto requiere de entrenamiento. Y aprender implica que se modifique el comportamiento, ¿no? Para que, por ejemplo, esa gimnasta logre el salto, como quien dice, casi perfecto, es producto de práctica y práctica y práctica y práctica y entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento que haya tenido que tener. No, ese tigre para que salte de pronto ese aro, también ha tenido que de pronto probablemente alguien en el medio estimularlo de alguna manera, al igual que a ese elefante. Pues siempre para decir que hay un aprendizaje bajo el modelo conductual, tiene que haber un cambio en el comportamiento. Pero ojo, ese cambio siempre será producto de la experiencia. ¿Qué implica experiencia? Que haya práctica, que haya observación, que haya ensayo, ¿no? Modelaje, etcétera, etcétera. Siempre que algo es aprendido, tiene que haber ese cambio de comportamiento, ese cambio de conducta, debe ser generado por la experiencia. Si no hay eso, entonces ahí sí se puede cuestionar que sea un aprendizaje. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me van entendiendo? Ahora dime, ¿y a qué se referirá con que el cambio o en el aprendizaje, ese cambio en el comportamiento es relativamente permanente? ¿A qué crees tú que se refiere eso? Ahí te dice, ¿no? Modificación relativamente estable de la conducta, del comportamiento, generado por la experiencia. Cambio relativamente permanente, generado por la experiencia. Mira, como yo te dije, no solamente bueno, te dije hace un momento, no solamente uno adquiere conocimientos, ¿no? No solamente se aprenden conocimientos, se aprenden también movimientos, afectos, normas, costumbres, etcétera, etcétera. Pero siempre cualquiera de estos comportamientos que nos llevan a respetar normas, a costumbres, a tener un afecto, a desarrollar movimientos, una secuencia motora o a tener conocimiento para algo, siempre tiene que ser producto de la experiencia. Ahora, el que tú aprendas algo no necesariamente significa que va a quedar para siempre en tu vida. Y eso es algo que, por ejemplo, muchos estudiantes sobre todo cuando están iniciando su preparación,
eh, no lo tienen en cuenta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, es muy probable, creo que este domingo es tu examen, ¿no? Confírame. Ya, este domingo es tu examen. Este domingo es tu examen. ¿Pero te puede evaluar o no? Te puede evaluar. Ya, dime, ¿qué es la amnesia anterógrada? Con tus palabras. ¿Cómo que qué, Fernando? La amnesia anterógrada. Ah, ya, ¿quieres claves ahora? Gabriel nos dice, ya no poder adquirir memorias nuevas. Ya, vale, 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 vale. Con tus palabras está bien, vale. Adriana Briones nos dice, cuando recuerdas el pasado, pero no lo que vive después. Bien, vale, muy bien. La esencia está. No, no, no importa las palabras si es que tienen el mismo sentido, ¿no? Ok, perfecto, está bien. Punto para los tres que me han contestado. Dime un ejemplo de adaptación sensorial. Dime un ejemplo de adaptación sensorial. Cuando te bañas con agua fría. ¿Qué pasa cuando te bañas con agua fría, Adrián? A ver, Fernando, la oscuridad en el cuarto. Luego de un rato puedes ver un poco. Ya, ok. Luego te acostumbras. Ya, más o menos. Algunos le dicen costumbre, ¿no? Pero en realidad el término, si vamos a ser muy precisos, no sería tan acostumbrarse, porque costumbre es algo social, ¿no? El término es adaptarse, adecuarse, ¿no? En ese aspecto. Pero ya, vale. Ahora, si yo quiero resolver un problema y utilizo un atajo cognitivo. ¿Qué estrategia del pensamiento estoy utilizando? Heurística, dice Gabriela. ¿Estará bien? Es correcto, es correcto. Está bien, ¿no? Porque simplifica las cosas, ¿no? La heurística simplificaba las cosas, ¿no?
Por ejemplo, cuando te dejas llevar por estereotipos, por ejemplo. Bueno, vale, vale. Entonces, mira, ahí estamos hablando de ciertos conocimientos, conocimientos que quizás alguno de ustedes no tenía el ciclo pasado, ¿no? Respecto al curso, pero que quizás ahora ya lo tienes. Entonces, ¿qué cambió? Cambia tu respuesta en relación a esos conocimientos. Eso es un aprendizaje. Pero puede pasar, ¿no? Supongamos que acá tus tres compañeros que me han respondido, ¿no? Adriana, bueno, cuatro, ¿no? Gabriela, Adi, Fernando, eh, terminando este ciclo, finalmente logren su ansiado anhelo de ingresar a la universidad. Y quizás ellos van para cualquier otra carrera menos para psicología. ¿Alguno de ustedes va a psicología? Adriana, Fernando, Adi, Gabriela. ¿A qué van? A ver, coméntame ahí, ¿a qué vas? Pues ninguno va a psicología. Gracias a tu profesor de psicología ahora ya no les gusta la psicología. Ingeniería industrial, medicina humana, ciencia biológica, medicina. Ok, ya. Entonces es probable, por ejemplo, Adriana, Fernando, ¿no? Que si llevan algo de psicología va a ser muy, muy genérico, ¿no? Norma peor todavía, ¿no? Estadística. Entonces, es posible que de acá a un par de años, estos conocimientos que ellos tengan del curso se lo olviden, porque un aprendizaje no es que va a estar permanente para siempre. Es más, a muchos les puede pasar, como decía, al inicio del ciclo. Estudiaste bien la primera semana, pero luego de ahí ya no vuelves a repasar. Entonces, como no vuelves a repasar, se te olvida. Eh, un aprendizaje, recuerda, es relativamente estable. ¿Ya? ¿De qué depende que dure más tiempo? De cuánto practiques, pues. Mientras más práctica tengas, más va a permanecer. Bien, hasta ahí estamos claros entonces con lo que es un aprendizaje. ¿Ya? ¿Alguna inquietud, duda, pregunta? Acá hay otro punto que hay que diferenciar. ¿Cuándo algo no es un aprendizaje? Porque eso también muchas veces algunos confunden. ¿Cuándo algo no es un aprendizaje? Mira, cuando cambia tu comportamiento producto del efecto maduracional. Cuando hay cambio en la conducta, pero es debido a la maduración, o sea, esa secuencia, ¿no? Ya programada biológicamente, eso no es aprendizaje, pues. Cambios, por ejemplo, como la voz que tiene una chica de niña a adolescente, adulta, no es lo mismo. La voz del niño, cuando era niño, a la voz que tiene ahora tu compañero, se supone que no es igual. Pero ese cambio no es producto de un aprendizaje, no es que ellos se hayan aprendido, es producto de un efecto maduracional. Cuando las personas a veces consumen estimulantes o psicoactivos, hubo un caso muy conocido, no me acuerdo en qué olimpiada, en fin, pero había hace algunos años un nadador, ¿no? El tiburón le decían, que ganaba cuanta competencia se presentaba, siempre salía el más ganador, ¿no? Y en una olimpiada estaba rayando con las medallas. Pero
se descubrió que en uno de los exámenes antidoping dio positivo. Y entonces lo sancionaron y le hicieron devolver, ¿no?, las medallas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno consume una sustancia tipo estimulante o psicoactivo, eso puede incrementar el rendimiento. Entonces, ¿cómo saber que ese cambio en el comportamiento se debe al entrenamiento, ¿no? O se debe de pronto pues al estimulante. Entonces, por esa razón, ¿no?, es que normalmente en ese tipo de competencias se hacen estos exámenes, ¿no?, para detectar si alguien tiene algún efecto del doping en ese aspecto. Bien. ¿Por qué? Porque obviamente también eso puede generar, ¿no?, algunos aspectos en los sujetos, sobre todo más en el ámbito físico, ¿no? Ahora, cuando hablamos de enfermedades degenerativas, también muchas veces esto puede llevar a cambios de comportamientos, ¿no? Hay enfermedades, no solo degenerativas, ¿sí? Cualquier enfermedad en sí puede llevar a un cambio de conducta, pero obviamente las degenerativas son mucho más, las repercusiones más permanentes, si se quieren. Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Pero la persona era catedrática de una universidad, daba sus clases, pero le dio Alzheimer. Y poco a poco se van notando las lagunas que tiene mentales, ¿no? Ciertas incoherencias. Y ya pues no puede dedicarse a la actividad que normalmente se dedicaba, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Que hubo un aprendizaje. No fue producto de ningún entrenamiento, ¿no? Fue producto básicamente, ni tampoco del olvido. Fue producto de la enfermedad que llevó a que haya este daño, ¿no? ¿Entiendes entonces que para que sea aprendizaje, siempre tenía que ser resultado de qué? A ver, si me has entendido hasta ahí, completa esa frase. Para que sea aprendizaje, siempre tiene que ser resultado de qué. La conducta que cambia tiene que ser resultado de qué. Ah, muy bien, muy bien. Bien, Gabriela, bien, Fernanda. Bien, Fernanda. Solo que es con X experiencia, Fernando. Ok, la experiencia. Bien, sigamos entonces. Ahora sí, nos vamos a explicar una de las teorías más representativas del aprendizaje, ¿no? Teoría que, dicho sea de paso, bueno, vamos a ver dos acá, ¿no? El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante o instrumental. El condicionamiento operante, esa sí es una teoría totalmente conductista, ¿no? Su representante, Skinner, era un conductista radical, al inicio sobre todo, ¿no? Ya luego fue cambiando un poco. Pavlov, si bien es cierto, vamos a tocarlos acá dentro de lo que es teorías conductistas, no significa que Pavlov lo haya sido, porque Pavlov era representante de la reflexología, si tú recuerdas, que es una escuela psicológica rusa. Pero sus aportes sí, ¿no?, fueron importantes para que más adelante surja el conductismo ya con Watson, ¿ok? Pero si vamos a lo real, Pavlov no era pues un conductista, era representante de una escuela fisiológica rusa, ¿no?, psicológica rusa, llamada la reflexología. Entonces vamos a comenzar a ver estos dos planteamientos. Veamos primero el condicionamiento clásico. Y acá necesito tus 10 minutos de concentración máxima, ya, para que puedas entender bien este punto, ¿no? Antes de ir al break.
¿Qué fue lo que hizo Pablo? Ahora, es más, la imagen ahí también no es tan fidedigna, porque en realidad eh, no es que Pablo haya experimentado con una campana, pero es un poco lo más gráfico, lo que de cierta manera, pues la mayoría lo ha asociado así. Lo que Pablo hizo, primero es que él, pues, trabajaba en un laboratorio, él era un fisiólogo, a él le interesa principalmente estudiar, era un médico, ¿no? Investigador, un gran investigador en realidad. Y a él le interesaba estudiar la fisiología digestiva. Y por eso es que él tenía un perrito como sujeto experimental en el laboratorio. Y por eso es que él sometía al perrito, pues, con unas cánulas, ¿no? Porque le interesaba ver el proceso digestivo. Sin embargo, cierto día, él y su ayudante se percatan de que cuando ellos llegan al laboratorio, el perro empieza a emitir gran cantidad de salivación. Y entonces, obviamente, pues, Pablo, que era muy curioso, ¿no? Esto no pasa desapercibido para él. Y es ahí un poco que cambia el giro, ¿no? De la investigación. Mira, como algo tan anecdótico, cambió también el giro de la ciencia, porque Pablo luego se convertiría, pues, y hasta ahora, ¿no? En un ícono para la psicología. La teoría que propondría Pablo hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? O sea, y seguirá vigente, porque, o sea, es una forma de entender cómo aprendemos. No, obviamente, no va a explicar todos los tipos de aprendizaje, pero sí. Y, por ejemplo, para la psicología clínica es fundamental saber conocer a Pablo. No conoce a Pablo y es psicólogo clínico, o sea, no sé, no, ¿dónde estará? ¿Por qué? Porque esto nos explica muchas veces cómo aprendemos, eh, sobre todo de manera involuntaria, y cómo podemos muchas veces generar incluso miedos, fobias, en fin, que obviamente para un psicólogo clínico trabaja mucho con eso, ¿no? Muchos cuadros ansiosos tienen como base el condicionamiento clásico. En la publicidad también se utiliza mucho, ¿no? Para aparear estímulos. Eh, ¿Alguna vez has visto una película quizás en la que sin darte cuenta ya te van condicionando? Cuando había esta tensión, ustedes deben saber por su curso de historia, de la Guerra Fría le llamaban, ¿no? ¿Entre quién era eso? ¿Te acuerdas? Por tus altos conocimientos históricos. La Guerra Fría, ¿a quién se le... Ah, muy bien, Gabriela, entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética y Estados Unidos, ¿no? Cuando ambos tenían casi el mismo poder. Y entonces pues eran como dos potencias mundiales en rivalidad. Curiosamente, cuando tú ves películas tipo Rambo, ¿no? Te das cuenta quién siempre sale como los malos y quién siempre salen como los salvadores, los buenos. Te das cuenta quién en las películas al final, cuando sale la victoria, también sale una banderita por ahí con sus estrellitas. ¿O nunca te has percatado de eso? Sin darte cuenta, muchas veces nos condicionan también, ¿no? A tener cierto agrado más a determinados países que a otros. Entonces, también son formas, ¿no? No creas que la televisión no hace nada, o sea, también no creas que el Netflix o lo que ves no influye para ti en nada. Hay formas muy, a veces, si se quiere,
no tan conscientes, pero que te permiten generar un cambio de comportamientos. Bueno, expliquemos lo que hizo Pavlov. Pavlov, como te decía, trabajó con un perrito y a este perrito primero lo priva de alimento. El perro está hambriento, ¿no? Te pregunto, ¿qué pasará si de pronto el perrito está hambriento y a este perro hambriento que está enjaulado viene Pablo, su ayudante, y le presenta comida? Muy cerca de su hocico le presenta la comida. Un perrito hambriento, al detectar alimento, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a generar en ese perrito? Ojo, necesito que me participes acá porque clase presencial yo rápido detecto, ¿no? Pero acá en circulitos no hay forma. Y este es un tema en el que necesito mucho tu participación. Ya, el perrito ante la comida evidentemente va a salivar. Te pregunto ahora, ¿todo perrito hambriento salivará ante la comida? Ah, entonces esa respuesta es una respuesta natural. Esa respuesta de salivar es una respuesta que le van a llamar, que Pablo le va a llamar respuesta incondicionada, ¿sí? Incondicionada. Y en este caso, la comida, que fue lo que provocó esa respuesta, será el estímulo incondicionado. Entonces, un primer aspecto que tienes que recordar es que un estímulo incondicionado va a generar una respuesta incondicionada. Ahora, ¿qué pasa si a ese perrito, ¿no?, que está en la jaula, se le presenta un sonido? Podría haber sido una campana o podría ser lo que utilizaron ellos, ¿no? Diapasones, metrónomos, en fin. Pero lo cierto es que se provocó un sonido. ¿Qué pasa cuando el animalito detecta un sonido? Dime, ¿qué pasa cuando el animalito detecta el sonido? Oh, no, nada, profesor. Así me decía mi profesor de mi otra academia. Cuidado, no es que no produzca nada. Ese sonido va a terminar captando la atención del sujeto. Sí genera una respuesta, ¿ya? A ese, en este caso, a ese sonido que terminó captando la atención se le va a llamar estímulo neutro, ¿ya? Inicialmente es neutro, inicialmente. Y ahora, vamos ya al durante el condicionamiento. Ensayo uno. Ya recuerda, perrito hambriento, se produce el sonido, el perro fija su atención hacia el sonido, inmediatamente se le presenta el alimento. Y ante el alimento, el perrito hambriento saliva. Otra vez, ensayo 2. Se produce el sonido, el perro se dirige hacia el sonido, se le presenta, ¿no?, al perrito el alimento y ante el alimento el perro saliva. Ensayo 3. Otra vez se presenta el sonido, otra vez el perro fija su atención hacia el sonido, otra vez viene Pablo, su ayudante, le presentan la comida al perrito y ante eso el perro empieza a salivar. Ensayo 4. La sola presencia del sonido
ya genera salivación en el sujeto. Viene la comida y ahora saliva mucho más. Después de varios ensayos, ya no era necesario presentar la comida. Bastaba con presentar el sonido y el perro emitía gran cantidad de salivación. Te pregunto, al inicio, el perrito salivaba, al inicio del experimento, ¿el perrito salivaba ante el sonido? Habla. Al inicio, ¿el perrito salivaba ante el sonido? No, ¿verdad? No. Ahora ya lo está haciendo. Pregunto, ¿cambió o no cambió su respuesta? ¿Cambió o no cambió su conducta? Ah, entonces es un aprendizaje, porque hubo de por medio ensayo, de por medio hubo experiencia. Aún así, el sujeto no ha estado, digamos, siendo consciente. El aprendizaje por conocimiento clásico justamente permite adquirir conductas involuntarias, ¿ok? Entonces el perrito aprendió un nuevo comportamiento, salivar ante el sonido. Bien, y con esto, para que te vayas a ley, ¿qué fue necesario para que el perrito aprenda a salivar ante el sonido? ¿Qué se hizo durante el experimento, si te das cuenta? Esto, mira, se apareó el estímulo neutro con el estímulo incondicionado. ¿Y esto qué permite? Que este estímulo que inicialmente era neutro, ahora pasa a ser condicionado. ¿Ok? Eso siempre tiene que ocurrir en el condicionamiento clásico, el apareamiento de estímulos. Ahora, si tú quieres ver qué repercusión tuvo esto para la psicología, entonces en 10 minutos te espero, sal a tu break. En 10 minutos nos conectamos nuevamente en ese aspecto. ¿Ya? 10 minutos, ¿ah? Dale. Listo, jóvenes, regresamos. Confírame tu presencia. Levanta tu manito. Fernando, ¿dónde está? Ahí está. Norma. Manténla levantada. Mira, son 8. Mínimo necesito 10. ¿Cuánto es lo demás? Ahí está mejor, ya ves. Ya, muy bien, seguimos. Bueno, entonces te decía que este experimento que hizo Pavlov fue bastante importante, ¿no? Porque permitió de cierta manera entender cómo a veces se puede asociar estímulos para desencadenar cierto tipo de respuestas. En este caso, el perrito no salivaba ante lo que viene a ser el sonido y ahora sí. Respuestas que se llaman de cierta manera reflejas, ¿no? Ahora, mira, tanto fue el impacto del experimento pavloviano en su época, que los trabajos se difunden por diferentes partes del mundo en aquella época, que costaba que un trabajo se difunda. Y eh, en Estados Unidos
Este señor, bueno, no está más que su nombre acá, el señor Watson, creador del conductismo, toma como base el planteamiento pavloviano y tuvo un experimento muy célebre con un pequeño al cual se le llamó, bueno, el pequeño se llamaba Albert. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hizo Watson con este pequeño Albert? Acá tienes la gráfica, ¿no? El pequeño, inicialmente, bueno, Watson le presentaba una rata blanca, y este pequeño, ¿qué hacía ante la ratita? No experimentaba miedo. Ante la ratita, el pequeño más bien, como era un estímulo móvil, ¿no? Le despertaba curiosidad, quería jugar con la ratita. Pero lo mejor que estaba este pequeño tratando de jugar con la ratita, se provoca tremendo sonido. O sea, Watson eh, como que martillea, ¿no? Una plancha de acero, y entonces ante ese sorpresivo sonido, este pequeño empieza a llorar. Llorar ante este sonido intenso, ¿es algo natural o aprendido? Dame tu respuesta. Llorar ante el sonido intenso, ¿es algo natural o aprendido? Toma en cuenta que el pequeño tiene 11 meses de edad, no 11 años, 11 meses. Habla, natural o aprendido. Llorar ante el sonido será una respuesta natural, ¿sí? Cualquier persona ante un sonido estruendoso ya le produce cierto fastidio. A un pequeño de 11 meses con más razón aún, ¿no? Le causa sobresalto y miedo y comienza a llorar. Entonces ya más o menos analizarás lo que hizo Watson durante el condicionamiento. Se le da a la ratita al pequeño, el pequeño comienza a jugar con la ratita y en lo mejor que está jugando, sorpresivamente se le provoca el sonido al martillar la plancha de acero. Y ante ese sonido intenso, el pequeño suelta a la ratita y se echa a llorar. Después de algunos breves ensayos, solamente la presencia del sonido, mejor dicho, la presencia del sonido ya no es necesaria, la sola presencia de la ratita generaba el miedo. El pequeño veía a la ratita y ya no quería jugar para nada con la ratita. Se desesperaba, comenzaba a llorar, ¿no? En fin, solamente al ver la ratita. Le pregunto, al inicio, ¿el pequeño tenía miedo a la ratita? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Al inicio el pequeño no tenía miedo a la ratita. Ahora sí lo tiene, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Nuevamente, el niño está realizando conductas como, por ejemplo, llorar al ver la ratita. Antes no lloraba al ver la ratita, ahora sí. Cambio de conducta relativamente permanente, producto de la experiencia, es aprendizaje, ¿no? Basado utilizando puramente condicionamiento clásico, el condicionamiento clásico pavloviano.
El niño adquirió un miedo, que en ese caso se hizo una fobia. Y, como te dije al inicio de este tema, muchas veces las fobias se adquieren sin que uno se dé cuenta. Muchas fobias se adquieren por condicionamiento. Entonces es necesario saber cómo se adquirió para también saber intervenir sobre ello. Fernando pregunta, ¿también estímulos parecidos a la ratita? En un experimento puede ocurrir eso que tú dices. O sea, si se condiciona de esa manera, también puede que ahora el pequeño no tenga miedo solamente a la ratita, ¿no? Sino también a estímulos parecidos a ella. Llámese un peluche blanco, color blanco, ¿no? En fin, esos ya son aspectos que se van a llamar generalización, ¿no? De estímulos. Pero ya es un tema un poco más, si se quiere, de detalle, ¿no? A otro nivel, a otro nivel. Lo importante es que entiendas acá es el mecanismo, cómo se adquiere, ¿no? La conducta. Entonces, inicialmente la ratita era un estímulo neutro, no provocaba miedo, pero sí captaba la atención del sujeto. El martillazo sobre la plancha de acero era un estímulo incondicionado que provoca la respuesta de miedo. Se aparea nuevamente el neutro con el incondicionado. Se aparea, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que la ratita deja de ser neutro y ahora pasa a ser un estímulo condicionado. La ratita que antes no provocaba miedo, ahora sí provoca miedo. El miedo a la ratita ya no es una respuesta incondicionada. El miedo a la ratita es una respuesta condicionada. Y la ratita se convierte en un estímulo condicionado, aprendido. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, dice Fernando. ¿Seguro? ¿Qué hizo lo demás? ¿Se entendió? Ya, si me has entendido, entonces ya estás en condición de responder algunas preguntas. Y acá sí necesitamos preguntas. Ya, vamos acá. Ejercicio 2. Lee y luego dame tu respuesta.
A ver, Gabriela dice la B, Fernando la B, Norma la B, Milagros la B. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Ah, comprobemos, comprobemos, comprobemos. A ver, te dice, Jaime, bueno, este es un caso, ¿no? Que quizás a alguno de ustedes les recuerde su infancia, ¿no? Algunos han quedado con esa experiencia media traumática, ¿no? Y por eso algunos ya no quieren estudiar para nada matemáticas, ¿no? O a otros no eres tú, seguro es tu amigo, ¿no? Tu amigo. Ya. Bueno, Jaime dice tiene 7 años y siempre dice que no es bueno en matemáticas. Su padre es ingeniero y todos los fines de semana lo apoya en sus estudios. Sin embargo, tiene poca paciencia. Cada vez que el hijo se equivoca, él golpea la mesa muy fuerte, ¿no? El niño está tratando de resolver su ejercicio y cuando se equivoca, el padre golpea la mesa. Entonces el niño se asusta y comienza a llorar. La madre del niño se ha dado cuenta que cuando el papá lo llama para estudiar matemáticas, cuando el papá le dice, no, hijito, vamos a estudiar matemáticas. Bueno, Jaimito ya no quiere estudiar matemáticas, comienza a llorar, ¿no? En ese momento. Bueno, ¿qué se está dando ahí? Nuevamente. eh, Antes de la situación que se produjo, el niño lloraba ante las matemáticas. Ahora sí. Entonces tienes que darte cuenta qué se aprendió y qué se asoció. Acá te preguntan el estímulo incondicionado. ¿Cuál es el estímulo incondicionado? ¿Y cuál es la respuesta condicionada? A ver, si alguien, quien quiera que sea, ¿no? A un pequeño le produce el ademán, ¿no? De golpear la mesa fuertemente y encima el gesto de cólera. ¿Esto qué va a generar en la gran mayoría de niños? ¿Qué genera? Dime. Miedo, ¿ok? Correcto, miedo. Ese miedo es un estímulo o respuesta. Es una respuesta. Bien. Es una respuesta, ese miedo, susto ante que alguien produzca un sonido al golpear la mesa. ¿Es una respuesta natural o aprendida? Natural. Por lo tanto, ¿qué va a ser ese miedo? Es una respuesta, ojo, el miedo ante eh, ese aspecto de la mesa es una respuesta incondicionada. Ahora, eh, te dice el estímulo incondicionado. Inicialmente el padre no tendría por qué provocar temor. Inicialmente el estudiar matemáticas no tendría por qué provocar temor, ¿no? En ese aspecto. Se está generando acá un condicionamiento, evidentemente. El estímulo incondicionado, ¿no? De manera natural, es el golpe de la mesa que va a provocar miedo. ¿Con qué se apareó?
Lo que pasa es que acá, tanto la respuesta incondicionada como la respuesta condicionada son el miedo, ¿no? No sé si me entiendes. Estímulo incondicionado, golpeo la mesa. ¿Qué provoca? Miedo. Miedo al golpear la mesa. Respuesta incondicionada. ¿Con qué se apareó el golpear la mesa? Con el papá y con el estudiar matemáticas. El estudiar matemáticas antes era un estímulo neutro, pero ahora ¿en qué se ha convertido? En un estímulo condicionado. ¿Y qué provoca? El solo hecho de que le digan vas a estudiar matemática, ¿ahora qué le provoca? Miedo. Entonces también el miedo, pero el miedo a estudiar matemáticas es una respuesta condicionada. Bien, por eso ahí es la B la clave. ¿Ya? Por eso la respuesta es la B de beso. ¿Se entendió? Pero no dice sí. Lo demás, ¿ya volaron? Ahí estamos. Ya, ok. Ya volaron y ahí me dicen sí, sí, sí. O era que sí habían entendido. Están conflictuando ustedes, ya no sé si... ¿Sí se entendió o sí volaron? No sé. Ah, ya. Ok. Seguimos entonces, seguimos. Ya, vamos a explicar la siguiente teoría y si alcanza el tiempo, hacemos otra pregunta, ¿ya? Hemos visto esto ya. Vamos ahora al condicionamiento instrumental u operante. Este condicionamiento, bueno, se le termina diciendo instrumental porque es una forma, o sea, el condicionamiento operante es una forma de condicionamiento instrumental. En realidad, el condicionamiento instrumental es más amplio, ¿no? Y surge con otro señor que es Thorndike, previo a Skinner, que ya te hablaba del aprendizaje por ensayo y error, la ley del efecto, la ley del ejercicio, ¿no? Es también un planteamiento sobre aprendizaje. De este señor, o sea, Skinner, no es que Skinner invente algo de la nada. Skinner, para poder crear su planteamiento, Skinner revisa diferentes planteamientos previos. Revisa el condicionamiento clásico pavloviano, revisa los planteamientos de Watson, revisa lo que viene a ser la teoría de Thorndike y va diferenciando, va también tomando algo de algunos planteamientos para crear una de las teorías que terminó siendo también otra teoría de gran importancia en la psicología. Por años ha gobernado la educación. Aún se utiliza y aún obviamente es muy útil para explicar muchos aspectos en diferentes ámbitos del comportamiento, ¿no? Nos referimos al condicionamiento operante y a su creador, el señor Skinner. Eh, ¿Qué es lo que hace Skinner? ¿No? ¿Qué es lo que de pronto él realiza? Tú ves ahí la foto de Skinner y lo ves acá, ¿no? Con una caja. Bueno, esa caja es lo que se llama la caja skinneriana, ¿no? Que está diseñada de tal manera para que la ratita, ¿no? Bueno, hay varios experimentos que realiza él. Uno de ellos, obviamente, es con la ratita, en el que de pronto esta ratita, aunque no sé si acá aparece una rata o un cuy, pero bueno, lo clásico es con la ratita. La ratita estaba privada de alimento. Y la única forma de que esta ratita obtenga alimento era si lograba accionar una palanca que estaba allí. Si la ratita lograba bajar la palanca, iba a haber un surtidor de comida que proveyera de alimento a la ratita. ¿Ya? Eh, Inicialmente se coloca la ratita en el punto de partida
y la ratita no baja la palanca. Tan de inmediato no. ¿Por qué? Porque normalmente una ratita cuando tiene hambre, ¿qué va a hacer? A ver, piensa, dime. ¿Qué hace una ratita cuando tiene hambre? Busca en todos lados, claro, husmea, olfatea, ¿no? Se desplaza por acá, por allá, ok. ¿Qué más hace una ratita cuando tiene hambre? Oh, y acá. ¿Qué hace? Roer, ya. Chilla, ¿no? Eh, y si está encerrada, comenzará a rasguñar. Bueno, la ratita comienza a hacer todas esas conductas, ¿no? Olfatear, desplazarse, husmear, ¿no? Rasguñar, roer, chillar, pero no obtiene absolutamente nada. Hasta que accidentalmente esta ratita logra bajar la palanca. Y al bajar la palanca, oh sorpresa, cae la comida. Y la ratita que está hambrienta se la come. Ensayo 2. La ratita nuevamente en la caja, nuevamente hambrienta. eh, Nuevamente la ratita comienza a hacer las conductas típicas, ¿no? Husmear, chillar, deambular, etcétera, etcétera. Hasta que por ahí accidentalmente vuelve a bajar la palanca y otra vez obtiene comida. Después de varios ensayos, a esta ratita la colocaban en el punto de partida y la ratita ya no perdía el tiempo, ni chillando, ni de pronto husmeando, ni buscando. Simplemente, apenas la colocaban, iba directo hacia la palanca y comenzaba a buscar, a presionar, ¿no? Mejor dicho, la palanca, y que obtenía comida. Te pregunto, esta ratita tenía ese... Primero, ¿qué aprendió la ratita? Si me estás entendiendo. ¿Aprendió algo o no? ¿Dónde obtener comida? Dice Fernando. Ojo, que la comida no estaba visible a la ratita. No es que la ratita pudiese ver la comida. Más que cuando caía, ¿no? ¿Qué aprendió la ratita? ¿Qué comenzó a hacer que antes no hacía? Te dije, ¿verdad? Al inicio la ratita husmeaba, chillaba, ¿no? En fin. Ahora ya no hace eso. ¿Qué es lo que hace? Si me has entendido, habla o escribe. ¿No, no la has visto todavía? ¿Qué hace para obtener alimento? ¿Qué hace? Ah, baja la palanca. Presiona la palanca. Presionar la palanca es una conducta. Recuerda que estamos en aprendizaje bajo el modelo conductual. La ratita tenía la conducta de bajar la palanca antes del experimento, ahora ya la tiene. Entonces ha adquirido un nuevo comportamiento.
Bien, lo que aprendió la ratita es a bajar la palanca. Esto Skinner lo va a llevar a explicar en base a esto que él propone, que es la triple relación de contingencia. Para Skinner, un sujeto en un aprendizaje generalmente se va a dar esa triple relación de contingencia. Ahora, ¿qué pasó con la ratita también? Que luego ya se coloca un foquito dentro de la jaula y solamente caía la comida cuando la ratita presionaba la palanca, o sea, si es que la ratita lograba presionar la palanca cuando se encendía la bombilla de luz. O sea, se encendía la bombilla de luz, ese era el momento en que la ratita tenía que ir y bajar la palanca. Y ahí caía comida, ¿no? Si la ratita bajaba la palanca cuando no estaba encendida la bombilla de luz, ya no caía, ¿no? Entonces, cuando la ratita, la luz, inmediato iba donde la palanca y ¡pum! Presionaba la palanca. Y al presionar la palanca, ¿qué cae? Comida, ¿no? Skinner diseña lo que viene a ser la triple relación de contingencia como base para el aprendizaje en el condicionamiento operante. Respuesta operante de la ratita. En este caso, presionar la palanca. ¿Qué es el estímulo discriminativo? Es el contexto, el lugar donde se produce la conducta, lugar o ante quién, ¿no? En qué condición se produce la conducta. Pues acá, por ejemplo, la ratita está presionando la palanca cuando se enciende la luz. Se enciende la luz, va y presiona la palanca. ¿Ok? Y luego cae la comida. ¿Por qué la ratita aprendió a bajar la palanca? ¿Cuál sería tu respuesta ante ello? ¿Por qué crees tú que esa ratita aprendió ese comportamiento, esa conducta de bajar la palanca? Ya, para conseguir comida, por la necesidad de obtener comida. Mm, ya, porque sabe que si lo hace va a recibir comida. Ok, hay que tratar de hablar en términos más conductuales, ¿ya? Eh, mira, para Skinner, lo determinante en el aprendizaje está acá. Y alguna vez eso ya ha sido pregunta incluso de examen de admisión. El sujeto, el sujeto de aprendizaje, en este caso la ratita, aprende por las consecuencias de su comportamiento. El comportamiento del sujeto genera una consecuencia y esa consecuencia hará que el comportamiento se incremente o que el comportamiento disminuya. Eso es lo que pasó con la ratita, ¿no? La ratita bajaba la palanca, consecuencia, caía comida. ¿Y esto a qué llevaba? A que ese bajar la palanca aumente o disminuya. Apura, acá quiero tu participación, ¿ah? Sí o sí quiero tu participación, si no, no hay forma. Aumente, ok, aumente, claro, ¿no? Para Skinner, vuelvo a repetir, lo determinante es la consecuencia de la conducta. Porque mira, ¿qué hubiese pasado si la ratita baja la palanca y no caía absolutamente nada? ¿Qué hubiera pasado con la conducta de bajar la palanca? ¿Sigo aumentando? La ratita baja la palanca y no cae nada. ¿Sigo aumentando? No, pues no va a aumentar, ¿no?
Entonces, para Skinner siempre hay que analizar lo que ocurre una vez que el sujeto hace la conducta. El sujeto realiza la conducta y luego viene una consecuencia. Eso va a ser determinante para ver si se incrementa la conducta o si la conducta disminuye. ¿Ok? Eso tienes que tenerlo bien presente acá, porque eso es la base para que entiendas esto. Si no entiendes eso, ahí sí ya fuiste, ¿no? Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Apura, dudas, preguntas hay. Ya, estamos bien. Ok. En realidad eso no es tan complicado. Lo complicado viene ahora, cuando se habla de reforzamiento, de castigo y de extinción. Mira, siempre, siempre que se aplique un reforzamiento, la conducta del sujeto se va a incrementar. Siempre que se aplica un castigo, la conducta va a disminuir. Cuando se aplica extinción, también puede disminuir y puede llegar a desaparecer una conducta. El problema viene con los términos positivo y negativo. Acá, si tú entiendes positivo como bueno, negativo como malo, ahí sí ya fuiste. Ahí sí, acá vas a sufrir demasiado, porque habrá algunos ejercicios que te va a ligar y hay otros que no, porque en realidad eso es un mal criterio. Acá, si tú asocias positivo en este tema, positivo con bueno y negativo con malo, ya fuiste. ¿Cuándo se dice que es positivo? Simplemente toma la concepción aritmética. Cuando en aritmética es positivo es porque añades, le das algo, adicionas algo, ¿sí? Sumas algo. Y cuando es negativo, quitas algo, sustraes algo, retiras algo. Eso tiene que estar bien claro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos ahora de lo que viene a ser reforzamiento positivo o negativo, es ahí donde la mayoría se complica. O cuando sale de castigo positivo o negativo, es ahí donde se complica. No tendrías por qué si sigues esa lógica. Todo reforzamiento, siempre que se aplica un reforzamiento, la conducta se incrementa. Siempre que se aplica un castigo, la conducta disminuye. Pero ¿cuándo es positivo? Cuando ese comportamiento se incrementó porque le diste algo al sujeto, le sumaste algo, le añadiste algo. ¿Cuándo es un castigo positivo? Cuando la conducta disminuyó, pero ¿por qué disminuyó? Porque le diste algo al sujeto, le añadiste algo. ¿Cuándo es un reforzamiento negativo? Cuando la conducta se incrementa, pero porque le quitaste algo al sujeto, ¿no? En ese aspecto le sustrajiste algo. ¿Cuándo es un castigo negativo? Cuando la conducta disminuye, porque le quitaste algo al sujeto, ¿no? Le sustrajiste algo. Hasta ahí. ¿Estás más o menos? ¿Ya estás mareado? Ahora vamos con los ejemplos. Mira, un reforzamiento positivo, ¿no? Acá, ¿no? Imagínate que este niño realmente se haya esforzado, ¿no? De pronto sacó una buena nota o colaboró en la casa, no sé. Pongamos eso ya, el niño colaboró en la casa, ¿no? Ordenó sus juguetes por lo menos. Y entonces la mamá
Qué lindo, mijito, ¿no? Ya sabe ordenar sus juguetes. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la tienda y le compra su helado. ¿Qué va a pasar con esa conducta de ordenar los juguetes del niño? O sea, que el niño ordene sus juguetes. ¿Se va a incrementar o va a disminuir? Habla, habla, habla rápido. ¿Se incrementa o disminuye? Se incrementa. Ahora dime, ¿por qué se incrementó? ¿Porque le diste algo o porque le quitaste algo? Porque se le dio, porque añadiste algo. ¿Ok? Ahora une las dos. Si se incrementó, ¿qué era? ¿Reforzamiento o castigo? Reforzamiento, ¿sí o no? Y si se incrementó porque le diste algo, ¿qué era? ¿Positivo o negativo? Positivo. Yanina, cuidado. Cuando se incrementa, es reforzamiento, ¿sí? Cuando se incrementa, es reforzamiento. Ahora, eso cuando le diste, ahí, por esa razón, ahí sí es positivo, ¿ya? ¿Ok? Simplemente así, le das algo es positivo, le quitas algo es negativo, punto. Y luego tienes que ver si incrementó o disminuyó. Si incrementó la conducta, reforzamiento. Disminuyó, castigo. Punto. El sujeto, eh, en este caso, el señor Ronaldo, ¿no? Fue goleador del campeonato. Y entonces, en función a eso, recibe, ¿no? Un trofeo, un premio, ¿no? En fin. ¿Qué se está haciendo? ¿Se está reforzando la conducta de jugar bien, de hacer goles? ¿O de pronto se está castigando la conducta de hacer goles? Si este premio lleva a que la conducta de jugar en él, de hacer goles, mejor dicho, se incremente, entonces ha sido un reforzamiento. Y como se le dio algo, en este caso el premio, un trofeo o dinero, no sé, se le dio algo, es positivo. Es un reforzamiento positivo. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Habla. Ya, vamos al siguiente caso. Acá, eh, tú vas de pronto a un lugar tipo Tarapoto y vas a ver a muchas personas usando a veces paraguas o sombrillas, ¿no? Por dos razones, ¿no? Por el calor que hace y también porque a veces junto con el calor hay lluvia, ¿no? La pregunta es, ¿por qué las personas usan, supongamos que sea por la lluvia, ¿por qué las personas usan paraguas para la lluvia? Piensa, piensa, piensa. Y en el caso de la sombrilla sería para evitar la insolación, correcto. En el caso de la lluvia, obviamente para evitar que se mojen, ¿sí? Pero mira, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuándo están utilizando esa sombrilla o ese paraguas? ¿Todos los días? ¿Cualquier día? Vayamos con el paraguas, ¿ya?
solamente con el paraguas. ¿Cuándo usan el paraguas? ¿Todos los días? ¿Dentro de tu casa también son con paraguas? Piensa, 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 vamos, rápido, dime. ¿Cuándo usan paraguas? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Cuando hay lluvia y salen a la calle, ¿cierto? Porque en su casa no tendría sentido, ¿no? No es que en la casa voy a estar con mi paraguas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ese hecho de cuando hay lluvia y salen a la calle, ¿qué sería eso? Un estímulo discriminativo, porque es ese el contexto donde se va a producir la conducta. ¿Cuál es la conducta? Usar la sombrilla, en este caso usar el paraguas. Usan el paraguas y ¿cuál es la consecuencia? Evito la lluvia, ¿no? Se elimina ese estímulo aversivo para que no me caiga en ese aspecto. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Cada vez que exista lluvia y tenga que salir a la calle, tendré que usar mi paraguas. Esta conducta se va a incrementar, pero se incrementa para evitar o porque elimina un estímulo desagradable. En ese caso estamos hablando de un reforzamiento negativo. Bien, acá no es que le estés dando algo al sujeto. La conducta del sujeto va a llevar a que se elimine algo aversivo, a que se le quite algo aversivo. ¿Se entendió o no? O sea, no es que porque usar el paraguas le estás dando dinero o un premio, no. Con el uso del paraguas te estás protegiendo, estás evitando, se está eliminando algo que te perjudica, algo que es aversivo. Por eso es negativo. Estás quitando algo. ¿Se entiende? Ya, vamos con otros casos. Los castigos. Te dije que todo castigo tenía por fin disminuir la conducta. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre en algunas rondas campesinas. Este sujeto de pronto fue detectado robando, se le capturó, ¿no? Y entonces la comunidad, azote público, ¿no? Y ahí lo ves ahí al otro con su azote, ¿no? Y lo castigan en público. ¿Qué está ocurriendo acá? Dime, ¿cuál es la conducta del sujeto? La respuesta operante, la conducta operante, ¿cuál es? Apura, que quedan cuatro. ¿Robar, sí o no? Muy bien, robar es la conducta operante, ¿ya? ¿Y cuál es la consecuencia de robar? En el caso de este sujeto, robó y ¿qué pasó? Sé más explícita. ¿Qué castigo recibió este Gabriela? Robó y ¿qué pasó? Lo agarran a latigazos, le dan látigo. Pregunto, ¿le están dando algo o le están quitando algo? Lo azotan, ¿le están dando algo o le están quitando algo? Le están dando. Y si le están dando algo, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Muy bien, es positivo. ¿Y esto a qué va a llevar? A que la conducta de robar aumente o disminuya. Disminuya. Entonces, ¿qué es? Únelas, ya está ahí, ya está ya. Únelas, ¿qué es? Yanina, que la conducta de robar aumente. ¿Se está buscando que la conducta de robar aumente? No. Se está buscando que la conducta de robar disminuya. Y como disminuye la conducta, es un castigo.
Pero como se le dio algo para que disminuya, el azote es un castigo positivo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa con ese chico que dice, no, pero profesor, el pegar es malo? Entonces es negativo porque pegar es malo. Si tú haces eso en este tema, ya fuiste. Ahí te dije, truenas, que es un castigo positivo. ¿Ya? Ahora mira el otro caso. El sujeto realiza, pongamos la conducta, ¿no? A ver, el niño de pronto no ordenó sus juguetes, ¿ya? Entonces, la mamá lo que hace es quitarle el celular. Ah, ¿qué está ocurriendo? ¿Se está reforzando o castigando? Estás castigando, ¿verdad? Ahora, en ese castigo, ¿le estás dando algo al niño o le estás quitando algo? Ya no vas a jugar con el celular. Trae, estás quitando. Acuérdate, ¿no? En tu caso, ¿no? Cuando sacas una, si tú sacas mal tu notas en el segundo examen, ¿no? Y entonces tu papá te dice, ¿sabes qué? Olvídate del celular, ¿no? Olvídate tu smartphone. Ahora te dan ese celular que solamente sirve para llamadas y mensaje de texto nada más, ¿no? Bueno, te quitan tu smartphone. Un castigo negativo. ¿Se entendió? Y por último, la extinción. En la extinción, lo que ocurre es que se va a dejar de presentar el reforzador que mantenía la conducta. Siempre la extinción implica dejar de presentar el reforzador que mantiene la conducta. Entonces, ¿qué pasa a veces cuando, por ejemplo, un niño hace pataletas, ¿no? Y a veces la mamá, para que no haga pataletas, comienza a hacerle caso, ¿no? El niño hace pataletas porque quiere chocolate y le dan el chocolate. Pues, ahí están reforzando la conducta. Pero ¿qué pasa si ahora la mamá, el niño comienza a llorar y ni caso le hace? ¿No? Al inicio posiblemente comienza a llorar más, pero si la mamá se mantiene firme, lo que va a pasar es que esa conducta ya no se va a presentar, va a comenzar a disminuir hasta que llega un momento en que casi ya no aparece. Entonces eso es extinción. Se dejó de presentar lo que mantenía la conducta, se dejó de presentar lo que reforzaba la conducta, ¿ok? En ese aspecto. Y bueno, ya no hay tiempo para más. Principales diferencias acá al punto. Condicionamiento clásico se llama respondiente porque la conducta es refleja. No es que el sujeto haga algo, simplemente responde ante los estímulos del medio. En cambio, en el condicionamiento operante, el sujeto hace algo. La ratita baja la palanca, el jugador se esfuerza por hacer goles, ¿no? El otro sujeto robó, en fin, hace algo el sujeto, ¿ya? Por eso es operante. En el concepto clásico, el sujeto es pasivo, en el operante, el sujeto hace algo, por lo tanto es activo. Bien, son las principales diferencias. Bueno, tienen ahí las claves correspondientes a la semana del día de hoy. Espero les haya ayudado la explicación a entender el tema. Si tienen alguna duda, igual la pueden hacer ahora o me escriben en todo caso si es que tuviesen alguna inquietud al respecto. ¿Ya? La extinción es para siempre. No necesariamente, Fernanda. No necesariamente. ¿Ya? Puede a veces que la extinción llegue a disminuir, depende mucho lo que pase luego, ¿no?
Y puede ocurrir que de cierto tiempo otra vez regresa a la conducta, ¿no? Ahora, si encuentra las condiciones propicias para que otra vez se realice el comportamiento o otra vez regrese. Como por ejemplo, a ver, con esto cierro. Si en el caso de que pusimos ahí, ¿no? La mamá ya no le hace caso al niño cada vez que hace sus pataletas. Ya las pataletas con la mamá comienzan a disminuir. Pero ¿qué pasa? Los padres eran separados, ¿no? Pero luego se han reconciliado, ¿no? Y ahora el papá nuevamente regresó a la casa, ¿no? En fin. Pero el papá le vuelve a hacer caso al niño cuando hace su pataleta. ¿Qué crees que va a pasar? Esa conducta que se había extinguido, otra vez reaparece, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, depende mucho de las condiciones y el contexto. Bajo ese modelo. ¿Ok? Listo, chicos. Ahora sí, nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Estudien. Que les vaya bien en su examen el día domingo. Ya me contarán. Chau.